Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Yo muy bien. Yo muy bien. Bueno, a ver, esta es la parte 3 y última de lo que vendría siendo el tema después de la muerte. Ajá. Este yo creo que va a ser mi video favorito de los tres. Y bueno, ya expliqué en el tema 1 las personas que normalmente no son las personas, son almas que normalmente no trascienden. Y el por qué, ¿no? Y el por qué. Esto no quiere decir que no van a trascender nunca, que se van a quedar aquí atorados y que toda la vida van a estar acá. No, es solamente hasta que ellos hagan ese brinco, ese salto. Vuelva a haber una evolución de conciencia y vuelvan a encontrar la luz, literalmente. Bueno, en el video 2 me dediqué a explicarles qué pasa después de este proceso. Y este video, el número 3, que es este. Muchos, yo sé que se estarán preguntando, bueno, Ivette, y cuando morimos, ¿qué pasa con las personas que amamos, nuestros antepasados que ya se fueron? ¿Vienen por nosotros, no vienen por nosotros? Porque en el segundo video mencioné que hay unos seres de luz que nos ayudan a trascender. Ellos vienen con nosotros. Y a veces literalmente son seres de luz, así, tal cual, a lo que podríamos llamar ángeles o guías o maestros ascendidos, deidades, entidades de luz. Vamos a dejarlo así para no entrar tanto en detalle. Pero también vienen por nosotros nuestros seres queridos. Las almas que partieron ya antes de la de nosotros también vienen por nosotros a acompañarnos en este proceso. Y también, en base a mi experiencia, si se están preguntando si los animalitos que fueron muy importantes para nosotros, nuestras grandes mascotas, vienen por nosotros, sí. También. Eso es algo muy hermoso. Eso es algo muy hermoso. Voy a hablar en base a mi experiencia, porque no puedo hablar en base a la experiencia de alguien más. Voy a hablar en cuestión a lo que yo he vivido, a lo que yo he experimentado. He visto seres queridos de personas venir por ellos cuando van a fallecer. Aunque las personas no sepan. Y esto es bien chistoso. Puede haber un sentimiento de nostalgia o tristeza. Realmente sí me da nostalgia y tristeza presenciar esto. Porque sé lo que a continuación pasa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Cuando falleció la abuelita de mi esposo, ella falleció hace poco, si no mal recuerdo, murió en el 2021. Yo ya, a ver, la abuelita de mi esposo ya no vivía en la casa con nosotros, estaba viviendo con otro de sus hijos. Y yo de repente estaba en la cocina con mi esposo y yo estaba viendo hacia una puerta, pero yo estaba en diagonal, sentada en una silla, y de repente veo pasar a una señora viejita, muy viejita, de avanzada edad, un poquito como encorvadita, poquito, delgadita, y la veo pasar y bueno, hace así a una cortina y se asoma y ve hacia adentro. Entonces la cortina, cuando ella pasa, la cortina se regresa y se tapa. Y yo me quedé helada, petrificada, porque aunque soy medium, estoy acostumbrada a ver desencarnados. Aún así, a veces me impresiona, a veces no estoy preparada, o sea, no estoy ni siquiera pensando en eso y me agarran así. Entonces le dije a mi esposo que yo acababa de ver a una señora vestida así y así y así con estas características. Y él me dijo que correspondía, o sea, las señas que yo le di correspondía
a la mamá de la abuelita de mi esposo. O sea, abuela, bisabuela de mi esposo. Obviamente yo no la conocí. Obvio que yo no la conocí. Creo que él sí la conoció, pero cuando él era muy pequeño. Eventualmente la señora falleció, ¿no? Ya tiene muchos años que falleció. Eso yo la he de haber visto más o menos como un poquito, sí, como un mes antes de que la abuelita de mi esposo falleciera. Ni siquiera estaba enferma la abuelita de mi esposo, o sea, ni siquiera estaba enferma. Pasó más o menos un mes y se enferma de gravedad por cuestiones de COVID y fallece en el 2021, por ahí de agosto, principios de agosto, pierde la vida. Entonces, antes de que ella muera, ya muy mal, ya muy grave, estaba ya demasiado delicada, en la casa del hermano de mi suegra, vamos y veo a la misma señora, exactamente la misma señora con la misma ropa, igualititita, parada en la puerta de la habitación donde estaba la abuelita de mi esposo, ya muy grave, muy mal. Ya estaba ahí. Y dije, bueno, ya es momento de que parta. Ese mismo día que estaba esa señora ahí, que era su mamá, pues ese mismo día falleció. Fue a la que vi que vino por ella. Esto me ha pasado no se imaginan un sinfín de cosas que me ha pasado esta experiencia. Cuando mi mamá falleció en el 2010, esto fue diferente. Ahí fue diferente. Mi mamá cae grave, muy grave, en el hospital. Ya estaba en el hospital. Y mi mami estaba inconsciente. Ya no... O sea, cayó inconsciente. Ya no despertaba, pues. Y tenía fiebre demasiado alta. Y pues empezó a delirar. Entonces mi mamá empieza a susurrar unas palabras. Yo estaba en el hospital con ella, al lado de ella. Y ella empieza a susurrar unas palabras y empieza a mencionar la palabra valente. Que yo, como ella empezó a susurrar, yo no escuchaba, o sea, con claridad yo no la entendía. Yo pensé que ella había dicho valiente, pero no. Realmente ella estaba diciendo valente. Y Valente es mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá. Así se llamaba mi abuelo, Valente. Y mi mamá, bueno, evidentemente lo estaba viendo ya agonizando, porque mi mamá ya estaba muy, muy grave, muy mal. Bueno, unas de las experiencias que he tenido cercana a la muerte, no en carne propia, yo nunca he estado cercana a la muerte. Mi mamá justamente, pasó con mi mamá, ella después de estar en un periodo inconsciente y que no la podían como volver en sí, ella despierta, hay un momento en donde ella recobra memoria escasamente por 1 hora, 2 horas, y voltea y me ve y me dice, ¿dónde estoy? Y le digo, estás en el hospital, bla, 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 te pasó esto, pero no te preocupes, yo estoy aquí, tus hermanas, bla, 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 ¿no? Y ella voltea al hospital, o sea, ella abrió los ojos, voltea a ver el hospital, y pues un hospital podrá ser de todo, pero bonitos, los hospitales no son bonitos. Y mi mamá voltea y me dice, qué hermoso está este lugar. Y yo le digo, ¿cuál? ¿Este? Y me dice, sí, mira, todo está hermoso, todo está lleno de luz. Y yo volteo a ver el hospital y fue así como, ay, no, está muy deprimente el hospital. Bueno, o sea, no era un hospital malo, feo, pero
bonito no era. O sea, un hospital no es bonito, vaya. Y me dice, qué hermoso está todo. Y le digo, hermoso. Y me dice, sí, mira toda la luz que hay alrededor. Y yo me quedé así como, mamá, ¿de qué estás hablando, no? Y ese mismo día falleció. El mismo día que dijo Valente, el nombre de su papá, y ese mismo día que recobró tantito la memoria y dijo que el lugar estaba bellísimo, lleno de luz, yo me quedé impactada. Ese mismo día falleció. Hay personas que sueñan a sus seres queridos antes de fallecer. Ellos no saben que van a fallecer. O sea, ellos a nivel consciente no están enfermos, no tienen nada. Y sueñan a sus seres queridos que en algún momento van a fallecer. Perdón, que sus seres queridos en algún momento vienen por ellos. Seres queridos que ya fallecieron, que ya trascendieron. Almas que ya trascendieron, están del otro lado, llenos de luz. Estos seres queridos. Aunque no sean familia, ojo, aunque no sean familia, están de este lado, vienen por ellos para encaminarlos y llevárselos. He visto también a mis mascotas cuando fallecen. Yo quiero mis mascotas como mi familia, literal. Y he visto verlos trascender. Es algo hermoso, es algo hermoso. Es algo realmente hermoso, no lo puedo describir con palabras. No, ahí sí, en los animalitos nunca he visto que venga alguien por ellos. Eso sí, yo nunca he visto. He visto que trascienden, que se llenan de luz, se iluminan y se van. E incluso, en algún momento, uno de mis perros más amados por mí, falleció de... me sigue doliendo. Falleció de parvovirus. Y estaba bien. Realmente él estaba bien. Ese día que él falleció, bueno, para empezar me quedé toda la noche velándolo. Yo no lo quería dejar solo porque yo sentía que si yo lo dejaba solo, pues él iba a morir. Y dicho y hecho. Ese día toda la madrugada estuve con él. No me dormí. En la mañana fui y dejé a mis hijas en la escuela. Regresé. Él se había ensuciado. Entonces lo metí a bañar. Lo limpié, lo sequé. Le limpié la transportadora en donde estaba. Lo volví a meter. Pero yo ya estaba agotadísima. Desde la noche anterior yo no había dormido porque lo estaba cuidando y yo ya estaba agotada. Me vino ganando el sueño como por ahí de las, no sé, como las 10 de la mañana, supongo, que me quedé dormida, así de esas veces que pestañeas y ya no puedes sostener los ojos y me quedé perdida. Lo dejé perfectamente bien, o sea, estaba enfermo, pero no estaba grave, ni siquiera estaba grave. Lo último que le di, yo recuerdo que con una jeringa le di suero para que no se deshidratara, porque los perros que tienen parvovirus se deshidratan y mueren normalmente de deshidratación. Bueno, yo me fui a dormir, me desperté como por ahí de las 12 del día, bajé luego a verlo y estaba muerto ya. Fue impactante para mí porque pues literalmente él estaba esperando a que yo me fuera para que él pudiera morir. Yo creo, o yo lo que sentí o lo procesé de esa forma, es que él no quería morir enfrente de mí. Entonces, hasta que yo me fui a dormir, fue que él ya se despidió de este mundo. Y fue algo muy feo para mí. Aunque entiendo la muerte, aunque entiendo todo este proceso y para mí es algo normal, no deja de dolerme. No deja de dolerme esto. Bien.
los animales sí trascienden. Hay gente o hay incluso religiones que dicen que los animales son animales. No es así. O bueno, no sé en todos. No sé en todos, pero no sé si todos los animales, en todos los animales aplique. Pero al menos las mascotas muy cercanas a las personas trascienden. Y vienen cuando nosotros es nuestro momento de partir. Ellos vienen por nosotros, acompañados o juntos, con pegados, como le quieras llamar, con nuestros seres queridos que ya desencarnaron anteriormente. ¿Qué más? Hay personas que en los sueños, antes de que ellos mueran, encuentran o sueñan, que realmente no es un sueño, es una visita. Vienen y los visitan sus seres queridos que ya desencarnaron y vienen por ellos. Les avisan en sueños que van a venir por ellos. Esto pasa mucho también, que aunque tú no mueras, o sea, tú no es tu momento de morir, pero vienen tus seres queridos que te amaron, que ya no están en este plano físico, vienen y te advierten que fulanito o que fulanita va a fallecer, va a perecer. O sea, no eres tú, sino que es alguien, ¿no? Entonces vienen y te avisan. Esto me ha pasado incontables veces. Creo que, en serio, no sé ni cuántas veces me ha pasado esto. Que en sueños, sobre todo mi mamá, sobre todo mi madre, viene y me advierte de la muerte de mis tías, mi familia, así, muertes importantes para mí. Y me dan como pistas, o sea, no es que venga el alma de mi mamá y me diga, ¿sabes qué? Fulanito o fulanita va a fallecer. No es así. Me da pistas de la persona que va a morir, que va a perecer. La última experiencia, les voy a contar la última, pero tengo muchas. La última experiencia que tengo fue cuando falleció una de mis tías. Ya tiene tiempo, ya tiene un poco de rato. Mentira. La última vez que falleció alguien fue justamente la abuelita de mi esposo, justamente en el 2021. La cosa estuvo así. Yo soñé a mi mamá en una reunión familiar. Yo llegué en un carro a esta reunión familiar y cuando yo llegué, todos estaban reunidos. Estaban platicando. Yo me senté en una mesa enorme. O sea, todos los que soñé, la mayoría no están muertos. La mayoría no están muertos, siguen aquí en este plano. Todos eran mi familia. Entonces una de ellas, que es mi prima, se levanta en la mesa y me dice que uno de mis primos, que no estaba en esa reunión, estaba muy enfermo y que iba a fallecer porque yo no le iba a ayudar. Y entonces yo me quedé así, ¿de qué me está? O sea, en el sueño, yo me quedé así como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que va a fallecer porque yo no lo quiero ayudar? Y me dice, sí, va a fallecer porque tú no lo quieres ayudar. Y le digo, pero yo ni siquiera sabía que estaba enfermo. Y me dice, sí, tú no lo quieres ir a ver y está enfermo. Y por eso va a fallecer. Y yo me enojaba en el sueño, en este sueño. Yo me enojaba. Me despedía de mi mamá, que mi mamá estaba ahí. Me despedía de algunos integrantes de mi familia. Y mandaba la jodida a mi prima, ¿no? O sea, le decía de lo que se iba a morir en el sueño y me iba de esta reunión en este restaurante, porque estábamos en un restaurante. Agarraba mis cosas y me iba. Y desperté. Siempre que sueño a mi mamá, no la sueño porque sí, vaya, siempre es como por algo específico. Son acontecimientos
que van a pasar fuertes, duros. Entonces, al poquito tiempo, a la semana, falleció la abuelita de mi esposo. En otra ocasión, anterior a esa, vuelvo a soñar a mi mamá y estábamos en una... Eso fue muy chistoso. Estábamos en una montaña, así como, figúrense el Everest, así congelada por completo. Y estábamos vestidos de alpinistas, o sea, con el equipo de protección, de oxígeno y todo, ¿no? Así gafas, los lentes estos que parecen como goggles, los guantes, bueno, no, todo el equipo. Y estábamos subiendo esa cúspide, cuando de repente la persona con la que yo iba y estábamos ahí como tratando de escalar, esta persona me dice, yo no puedo, yo ya no puedo más. Entonces empieza a desesperar y la persona se quita el traje, el gorro, todo lo que traía en la cara. Y cuando él me habla, era la voz de mi esposo. Pero cuando se quita la máscara y cuando se quita el oxígeno y todo, era mi mamá. Era el rostro de mi madre. Y me decía, ya no puedo respirar. Y yo le decía, tranquila, voy a pedir ayuda. Entonces yo me sacaba el oxígeno que yo traía y se lo ponía a ella. Pero ella agarraba la mascarilla y la aventaba. Y yo se la volví a poner y ella la volvió a aventar. Entonces yo empecé a verla en el sueño, cómo se empezaba a asfixiar y se empezaba como a poner como azul, como morada, de la falta del oxígeno, y ella se empezaba a desesperar. Y cuando ella se empieza a desesperar, ella toma las facciones del rostro de una de mis tías. En ese momento, esa tía estaba con vida, hasta donde yo sabía. Y yo, o sea, como que en el sueño me quedo así como, ¿eres mi mamá o eres mi tía? Y despierto, o sea, en ese momento despierto. Y esa semana me entero de que mi tía había fallecido. Yo no sabía ni siquiera que estaba enferma, ni siquiera sabía que estaba en el hospital. Lo que supe después de que ella falleció fue que la internaron al hospital porque tenía una enfermedad en los bronquios, creo que era bronquitis. Esto se complicó demasiado, muchísimo, al punto de que la tuvieron que, si no mal recuerdo, fue intubar para que ella pudiera vivir, respirar, pero se le complicó muchísimo y tuvo un paro respiratorio y fue por eso el motivo que falleció. Yo no sabía. Yo me enteré el mismo día que ella falleció por otra de mis tías, pero yo no sabía ni siquiera que estaba en el hospital, ni que estaba enferma, ni absolutamente nada. Y como una semana más o menos antes, soñé eso con mi mamá y soñé el rostro de mi tía. Ya no era mi mamá, era mi tía. Y así, un sinfín de cosas. Bueno, cuando nosotros fallecemos, vienen estos seres de luz por nosotros. Literalmente vienen por nosotros. No es que ellos vengan y que nos rebaten la vida. No. Para todos hay un tiempo, vamos a llamarlo de esa forma. Para todos hay un tiempo destinado, porque así como está destinado nuestro nacimiento, está destinado nuestro fallecimiento. No es antes ni después, es en el justo, preciso y conciso momento. Aunque te mueras joven, aunque te mueras viejo, aunque te mueras rápido, aunque te mueras lento, aunque te mueras de un día para el otro, enfermo o no, en un accidente o no, de una forma muy extraña o no, todo está planeado. El alma, antes de encarnar, lo planeó. A ver,
Mi experiencia de muerte, por más trágica, o por más buena, o por más tranquila, o por más terrible que sea, yo la planeo. Mi alma la planea. Ahí entra nuestro libre albedrío. El alma planea la forma, el día, el momento, la hora, con quién, dónde va a fallecer, va a perecer y va a trascender. Es completa mentira, que hay almas que fallecen antes de tiempo o que fallecen mal. No. Esto es una visión humana. Tenemos la mala costumbre de creer que la muerte, en todos los casos, debería de ser igual para todos y que todos deberíamos de morir de ancianos y en nuestra casa con una muerte amable, o una muerte decorosa. No es así, no es para todas las personas. Esto no va a pasar siempre. Nadie muere antes ni después. Mueren en el justo y preciso momento. Bueno, con esto voy a explicar un caso que viví, que también soñé, justamente. A una de mis amigas la mataron en diciembre va para un año apenas. Hace casi un año, en diciembre, cumple un año. Ella tenía la misma edad que yo, joven, con 3 niños a los cuales dejó huérfanos y la mataron. La secuestraron, abusaron de ella, la violentaron y la mataron. Entonces ustedes me van a decir, Ivette, ¿esa alma está en pena? ¿Ella está descansando en paz? ¿Trascendió o no trascendió? Sí trascendió. Pese a la muerte que tuvo tan horrible, porque fue una muerte horrible. La fueron a aventar en un lugar solitario por completo. La encontraron unos días después, según los forenses, la encontraron unos días después de su fallecimiento y le dieron sepultura más o menos como 2 semanas después de que ella falleció, por todos los trámites de lo forense, del CEMEFO. Aquí en México es la CEMEFO, por las circunstancias de cómo ella murió, ¿no? Y quién la encontró y bueno, todo eso. Entonces, realmente ella ya estaba en un estado muy avanzado de descomposición cuando le dieron sepultura. Y esa alma sí está descansando. Yo hice así como todo un ritual para saber si ella estaba o no acá en pena o qué había pasado con ella, ¿no? Yo soñé su muerte, solamente que yo no sabía que era ella. Yo días antes de enterarme de que ella había muerto, yo soñé, estaba en una casa, estaba en mi casa, en esta casa. Esta casa está en un cerro prácticamente. Todo este fraccionamiento fue diseñado en un cerro, ¿no? Bueno, eso no es importante. Bueno, sí un poco. Yo soñé que empezaba a llover muchísimo. En mi sueño empezaba a llover horriblemente y empezaban a relampaguear el cielo, pero así, horrible. Tipo tormenta, pero fea. Entonces yo me salía de mi casa y volteaba hacia el cielo, pero hacia arriba. Y yo veía cómo se desbordaba el agua como si fuera una presa. Si me puedo dar a explicar.
En el cerro, hagan de cuenta que se empezaba a desbordar el agua, como si se desbordara el agua de una presa, y se venía hacia nosotros esa agua. Entonces yo dije, esto se va a inundar. Y yo tomaba un carro, un X carro, lo encendía y me iba. Y entonces yo veía que muchos vecinos hacían lo mismo, pero ya estaba lloviendo. Cuando yo salgo de mi casa con el carro y me voy, tomo una carretera la cual no existe en la vida real. Esa carretera no existe. Y me encuentro unos militares y me dicen que siga todo derecho hasta encontrar el refugio. Entonces yo les hago caso en el sueño a estos militares y sigo un camino derechito, derechito. Era una pista en recto y no había nada. Cuando yo entro a esta, ¿cómo les puedo decir? Sí, era como un freeway. Era como una pista muy grande de muchos carriles, pero iba yo sola, no iba con nadie, no había más carros. El clima empieza a cambiar, por completo empieza a cambiar. El clima empieza a ser soleado, empiezo a ver animales alrededor de mí, animales salvajes como venados, osos, aves, pájaros. Entonces yo sigo este trayecto en mi carro y llego al famoso refugio. Cuando yo llego y me bajo de este refugio, había una casa que yo sabía que era mi casa, pero no es mi casa, en la vida real esa no es mi casa. Pero en el sueño esa era mi casa, según. Yo llego a mi casa y encuentro una mancha de sangre en el piso. Y yo me quedo así como, ¿qué es esto? Entro a mi casa ya muy tranquila porque según yo ya estaba en paz, o sea, ya no había riesgo, ya no había esa tormenta ni esa agua desbordada. Entonces me meto a mi casa y veo a un hombre encapuchado. No le vi el rostro, le vi el cuerpo, la complexión y todo. Evidentemente era un hombre completamente vestido de negro y con con un pasamontañas que le cubría el rostro de negro. Y yo me asusto. En el sueño yo tomo un cuchillo de mi cocina y él me ve y sale corriendo de mi casa y yo lo persigo con el cuchillo. Cuando yo lo persigo, se me desaparece en el patio porque era un pasto enorme, o sea, era un terreno de pasto grandísimo y había árboles. Estaba como en un bosque. Y de repente veo pasar bueno, yo sigo buscando a este tipo y de repente yo veo pasar a un venado. El venado tenía un fuerte golpe en la cabeza y yo le podía ver el cráneo por dentro. O sea, no traía... Hagan de cuenta que como que le habían volado el pedacito de cráneo al venadito y yo le podía ver el cerebro y todo lo que tenía adentro. La sangre que yo había visto, el charco de sangre que yo había visto era de ese venado. Ese venado estaba ya en sus últimos momentos y se le doblaban las patitas al venado y se caía. Entonces yo me asusto, trato de levantar al venadito, de ayudarlo, pero no puedo. Entonces me asusté tanto en el sueño y desperté. Como 2 semanas después, me enteré que esta grande amiga falleció. Yo soñé su muerte sin saber que era ella, sin saber absolutamente que era ella la que iba a fallecer. Después de esto, después de la muerte de ella murió en diciembre del año pasado. Yo trato de canalizarla y ella está descansando por completo en paz. Tuve una canalización con ella, logré ver que ella ya está del otro lado, que cruzó, pese a la horrible, 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 horrible forma en cómo falleció, ella cruzó. Y luego me lo hizo saber en otro sueño, ya siendo ella. Eso me dio muchísimo gusto.
yo estaba en un barrio chino. No sé qué jodidos estaba haciendo ahí. En este sueño yo estaba en un barrio chino. Y me la encuentro. Y me dice, oye, ayúdame a trabajar. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, mira, a mí me van a contratar en ese restaurante para trabajar, pero tú ayúdame a cubrirme unas horas. Y le digo, ok, sí, sin problema. Y le digo, ¿cuántas horas quieres que yo trabaje? Y me dice, 3 horas, trabaja conmigo 3 horas nada más. Le digo, ok, perfecto. Yo me soñé trabajando con ella en ese restaurante. Ella servía comida, yo también estaba sirviendo comida. Y de repente me dice, ya vamos a salir, ya es la hora de nuestra salida. Y le digo, ok, ya es la hora de la salida. Y me dice, sí, ya me tengo que ir porque tengo que ir a ver a mis hijos. Y le digo, ¿a dónde? ¿A dónde vives? Y me dice, aquí cerca, aquí cerca. Y le digo, pero ya te vas. Y me dice, sí, 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 ya me voy. Y le digo, en el sueño, te acompaño. Y me dice, no, 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 tú no puedes ir conmigo. Y le digo, pero ¿por qué no? Y me dice, porque yo ya me tengo que ir a cuidar a mis hijos. Y le digo, bueno, por eso te voy a acompañar. Me dice, no, tú no puedes ir a donde yo voy. Entonces yo me quedo así como, o sea, ¿no quieres que te acompañe? Me quedo en el restaurante, adentro en la cocina de este restaurante chino. Y ella, yo la veo como cruza un puente. Es como en Estados Unidos que las puertas de los restaurantes están en la parte de atrás. Ella sale de tipo callejón, era de día, y ella cruza un puente. Cuando ella cruza del otro lado, me dice adiós, o sea, ya estando del otro lado, me hace así, me dice adiós, muy contenta, muy feliz, súper alegre, y me dice adiós. Y yo desde la ventana del restaurante, de la cocina del restaurante, le digo adiós. Y me dice, que te vaya bien, que te vaya bien. Y me dice así como, ya vete, ya vete, ya vete. Y fue hermoso. Ese sueño fue completamente bellísimo. Símbolo de que ella está descansando ya en paz. Y me da mucho gusto por ella. En fin. Bueno. Por ella yo nunca vi que viniera alguien. Yo nunca vi que por ella viniera alguien. Pero sí lo he visto en otras ocasiones. Esto fue un relato que me contó mi mamá. Yo no lo presencié porque pues mi abuela murió en 1985, así que yo ni existía para esa época. Para empezar, yo ni existía en esa época. Mi abuelita, cuenta mi mamá, mi abuelita murió en diciembre del 85. Entonces, mi mamá hacía mucho frío. Normalmente esta ciudad es muy fría. Y más en la mañana. En la mañana hace muchísimo frío. Y más en diciembre. Y más en diciembre. Mi mamá me cuenta que mi mamá también era medium. Nada más que no desarrollaba su don porque le daba miedo. Pero como era medium podía hacerlo. Entonces, ella me cuenta que estaba preparando un café en la mañana porque su mamá, o sea, mi abuela, la mamá de mi mamá, ya estaba muy grave, muy, muy grave. Ya los doctores prácticamente ya, pues solamente estaban esperando a que falleciera porque ya no había qué hacer, qué más hacer. Y mi mamá, pues en toda la noche, obviamente no durmió cuidando a su mami y se levanta a la cocina a prepararse un café. Se estaba preparando un café, pero en la cocina de la casa de mi abuela había una puerta enorme, grandota, de piso a techo, que se abrían. Eran dos puertas que se abrían así, hacia afuera, y era el patio. Ajá, o sea, las puertas daban hacia el patio. Y de repente mi mamá, estas puertas estaban cerradas, pero tenían ventanas. Entonces mi mamá de repente ve pasar a una señora en el patio. Entonces, obviamente, pues no había nadie en el patio y mi mamá se alarma. Ella se estaba preparando el café en la cocina, se alarma, abre las puertas, sale al patio a ver quién era la mujer que estaba en el patio, se asoma y ve de espaldas, por la parte de atrás, ve a su abuela. O sea, mi mamá vio a mi bisabuela. Venía por mi abuelita. O sea, la mamá de mi abuelita vino por su hija.
y mi mamá lo vio, mi mamá presenció eso. Entonces cuando la ve, mi mamá pues echa un mar de lágrimas, obviamente, porque de por sí ya mi abuela ya estaba muy mal, ya estaba muy enferma, pero pues le vino a confirmar la partida, ¿no? O sea, el ya, es el momento preciso. Y sí, ese mismo día falleció, me cuenta mi mamá que su mamá falleció ese mismo día por la tarde. Eso fue en la mañana, como por las 7 de la mañana me decía mi mamá, era muy temprano. Apenas estaba saliendo el sol y vio pasar a su abuelita y ese mismo día, pero en la tarde, mi abuelita, mamá de mi mamá, falleció. Y así, innumerables anécdotas tengo sobre este tema. No estamos solos, nunca estamos solos. Por eso digo, explico y me tomo el tiempo de hacerles entender, de hacerles saber que no estamos solos, que los que mueren aparentemente de forma humana morimos, o para nosotros los que nos quedamos, los que sufrimos las pérdidas, pues creemos que nuestros seres queridos, los que amamos tanto, murieron, pero no es así. Ellos siguen vivos. A veces el dolor no nos deja ver que ellos siguen del otro lado, que siguen viviendo una vida, que siguen teniendo una vida y una existencia diferente, pero la siguen teniendo. Y que nos acompañan. No es que se vayan y que se olviden de nosotros y que jamás en la vida nos vuelvan a ver y no es así, no es así. Y ellos vienen por nosotros, no como castigo de que, ay, ellos son malos y ahora van a venir por ti para dañarte, no, es que ellos saben que ya llegó nuestro momento y solamente vienen a acompañarnos para ayudarnos a trascender. Y hay personas que cuando mueren, por ellos vienen 1 o 2 almas que ya trascendieron. Pero hay otros que vienen un montón, un convollón de personas. La abuela, el abuelo, la mamá, el papá, el amigo, el amante, el esposo, o sea, bla, 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 bla. Vienen un montón de almas por ellos, no solo 1 o 2. Lo normal o lo más cotidiano es 1 o 2. En base a mi experiencia es lo que más frecuente veo, 1 o 2, no más. Pero en pocas ocasiones sí he notado que vienen más de 1 o más de 2. Vienen por esa alma cuando ya es su preciso momento. También esto lo he visto en hospitales. En numerosas veces he estado internada en hospitales por diferentes cuestiones de salud. Odio los hospitales. Odio estar en los hospitales internada. Es un proceso difícil para mí. Creo que me curo más rápido en mi casa que en un hospital. Pero bueno, cuando he estado internada por diversas cosas, he visto fallecer gente. O sé que van a morir. Y esto me pasó con un ancianito en una ocasión. Yo estaba en el tercer piso del hospital, era ginecología. Y yo estaba en ginecología por una operación que me habían hecho. En el segundo piso estaban vamos a decir, como terapia intensiva. Pero yo me sentía bien. O sea, aunque estaba operada, realmente me sentía bien. Entonces yo me levanté ese día de mi cama, aunque estaba operada me sentía bien. Y me metí a bañar, me salí de bañarme, me volví a regresar a mi cuarto, a donde yo estaba. Pero en ese trayecto yo paso por donde estaba el elevador. Entonces en el elevador yo veo que pasan con una camilla a un viejito. Lo sacan ahí en ginecología,
lo dejan afuera del elevador y los enfermeros que traían a ese viejito se van a la recepción, o no sé cómo se llame, lobby, no sé, de ahí, de ese piso de ginecología. Me llama la atención el viejito y volteo a verlo. El viejito estaba completamente inconsciente. Inconsciente, así, dormido. No sé si estaba sedado o estaba inconsciente, no lo sé. Y al lado de él, del lado derecho y del lado izquierdo, vi a dos seres de luz. No eran almas humanas, eran seres de luz. Honestamente, yo no veo a los ángeles con alas. A lo que nosotros conocemos como ángeles, yo no les veo alas. Nunca les he visto alas. Les veo un gran resplandor. Un gran resplandor alrededor. Que este resplandor más o menos hace la figura de unas alas, pero no veo alas. Bueno, estos seres de luz eran exactamente igual a los que vi con él. Uno de cada lado. Estaban resguardándolo a él. Al otro día me enteré, me dio muchísima curiosidad. Eso fue como por ahí del 2011. A ver, déjenme hago memoria. 10, 11. Sí. Fue en el 2011. Como por marzo o abril del 2011. Me dio muchísima curiosidad. ¿Quiénes eran esos seres y por qué estaban acompañando a este señor? El otro día me enteré que ese señor había fallecido durante la noche. Pero yo pude ver a ese señor ahí. Y odio, detesto con todo mi corazón estar en los hospitales. Porque ahí veo de todo. De todo. Hay más actividad en un hospital que en un cementerio. Con eso les digo todo. En un hospital hay vivos y muertos a centenares, a montones. O sea, es una cosa que no sabes ni quién es quién. ¿Ese está vivo o ese está muerto? ¿Ese está aquí o está del otro lado? O sea, es una cosa impactante. Y también hay entidades de muy pésimo, bajo astral, horribles, pegados a algunas personas, pacientes. Y hay otros seres de luz que también están pegados, no pegados, o sea, están como custodiándolos, están cuidándolos. Y en los hospitales, justo esto yo no lo he visto en ningún otro lado, solamente en los hospitales. Hay médicos, pero no son médicos vivos. No sé, no estoy segura. Ahí sí no tengo la seguridad o la certeza. Son médicos porque están vestidos como médicos. Sé que ayudan a los enfermos porque cuando alguien está muy enfermo, se está quejando y tiene una agonía muy fea, ellos van con ellos. O sea, estos seres que físicamente parecen médicos porque traen batas blancas, incluso enfermeras, he visto, pero yo no sé si ellos fueron en vida enfermeros o si ellos fueron en vida médicos. O sea, esto yo no lo sé, pero yo nada más los veo así. Se ponen al lado de enfermos ya en estados muy críticos, ya cuando tienen una agonía muy fea, dolores muy feos. Se ponen al lado de ellos y yo he visto cómo los inyectan, cómo los sanan, cómo los curan. Y el paciente deja de sufrir. Sigue vivo, o sea, no se está muriendo, o sea, sí se está muriendo, pero no está, o sea, no lo matan pues, o sea, no terminan con su vida, pero le dan ese alivio. Si ustedes me preguntan qué son, no lo sé. No detecto que sean almas humanas o que en algún momento lo fueron. La verdad es que no. La verdad es que no. Son seres de luz,
pero honestamente no sé qué son. Y están vestidos como médicos o como enfermeros. Y un día, ay, un día estaba yo haciendo una canalización con un cliente y de repente yo veo en la canalización, porque él me pide que yo vea sus seres, o sea, que yo le diga si él está acompañado de algún guía espiritual. Entonces yo me meto a ver sus guías espirituales y en la canalización yo veo a un médico. Pero yo veo a este médico en un hospital como de África. Uh-huh. Estoy segura que era África por las condiciones de vida y porque habían solamente y únicamente personas de color, nada más. No habían personas blancas. En este hospital eran las camas de metal, estaban las camas de metal viejas. No había ventanas, pero no había ni cristales ni cortinas en las ventanas. Estaban solamente las ventanas con barrotes y ya. El piso era cemento pulido y ese era el hospital, esa era la clínica. Veo a un médico vestido de médico con su bata, su estetoscopio alrededor del cuello y él era de color, con su cabello chino corto, negro. Y me le quedo viendo y él se me queda viendo. Pero él percató que yo lo veía. Entonces él, cuando ve que yo lo veo, se acerca a mí. Yo hago una protección alrededor de mí y él traspasa esa protección. Cuando él se quiere meter en mí, porque yo sentí como él se quiso meter en mí, yo lo rechacé con toda mi fuerza y fue así de aléjate de mí, quítate de mí. Me tuve incluso que incorporarme físicamente para quitármelo de encima, porque se venía contra mí. Se vino contra mí. Y me lo quité, o sea, me dio tanto, no sé, fue una sensación como de asco y de miedo al mismo momento. Fue así como, quítate, aléjate, suéltame, porque no me quería soltar. Y o sea, yo fui la que, pum, me lo quité de encima prácticamente. Era un médico, estoy segura que era un médico, pero su fuerza espiritual era impresionante, impactante su fuerza espiritual que traía él. Y ya no me dieron ganas de volver a canalizar con esa persona. No, fue así como, ya, muchas gracias. Él es parecido, no igual, a los médicos que veo en los hospitales, que vienen y alivian a los enfermos. Pero yo nunca había canalizado a alguien tan fuerte como él. Nunca lo había visto. Nunca. Y este era un guía espiritual que pues mi cliente traía encima. Que curiosamente él también es brujito y también se dedica a las sanaciones. ¿Qué más? Ellos se vienen a despedir cuando un ser querido fallece y nosotros los vivos nos quedamos. Ellos vienen a despedirse de nosotros. Sepamos o no su muerte, sepamos o no que están muertos, vienen y se despiden de nosotros. Esto es una triste historia lo que les voy a contestar, pero es real. Yo estaba con una clienta en una consulta de tarot. Su mamá vivía en España. Ella vivía aquí en México. Bueno, vive aquí en México. Yo estaba haciéndole una lectura de tarot cuando de repente yo siento la presencia de alguien más y yo le digo, oye, ¿murió alguien? O sea, ¿murió una mujer así físicamente? Y me dice, la que me estás escribiendo es mi mamá, pero mi mamá no está muerta. Acabo de hablar hoy en la mañana con ella. Y yo me quedé así como, entonces, ¿por qué está aquí? O sea, yo me quedé así como, entonces, ¿qué hace aquí?
Terminé la lectura con ella. Ella se sacó de onda cabroncísimamente. O sea, pues, fue así como, estás loca, ¿qué me estás hablando? Porque yo a la que le describí fue a su mamá. O sea, la forma física que le dije era la de su mamá. Yo no acepté canalizar a la señora. O sea, cuando mi clienta me dijo, es mi mamá, pero mi mamá está viva y yo no sé a quién estás canalizando, yo corté el enlace con esa alma. No quise canalizarla, no quise seguir el proceso de canalización. Seguí con la lectura de tarot, nada más. Entonces, colgamos, terminamos yo ya incómoda, ya así como con la duda, ¿no? Así de, ¿estoy canalizando bien? ¿O qué me pasó? ¿O a quién chingados canalicé? Yo ya me sentía incómoda, terminé ya la lectura de tarot, me despedí de ella y bye, ¿no? Todavía penada me despedí de ella. En la tarde me marca, llorando, y me dice que su mamá había fallecido. En efecto, yo estaba canalizando a su mamá. Fue impactante porque la mamá vivía en España. Hubo un accidente automovilístico y la mamá murió en el accidente automovilístico. A mediodía, eso fue en la mañana, la mamá murió en la mañana. Cuando yo estaba en la lectura de tarot con esta clienta, fue por ahí de las, no sé, 5, 6 de la tarde, de mi hora. En España es otro horario completamente. Cuando le dan la noticia a ella me marca llorando después. Y me dice, si era mi mamá, murió y mi hermano me acaba de marcar y me dijo que mi mamá había fallecido de esta forma y bla, bla, bla. Y bueno, todo un show, ¿no? Todo un acontecimiento. Fue impactante para mí. Ha sido la única alma, la única, que al momento en el que falleció vino a comunicarse con su hija. Obviamente yo interrumpí la canalización porque creí que no era su mamá. Y como voy a estar canalizando a la mamá si está viva. Que se puede canalizar el alma de una persona viva, sí, pero se siente y es diferente. Ajá, y el proceso es diferente. Y yo no estaba canalizando un alma viva. O sea, nosotros los mediums sabemos canalizar un alma que está encarnada y un alma que ya desencarnó. Y se siente completamente diferente. Y yo la sentía desencarnada. Desencarnada. Pero ella me decía, no, es que mi mamá está viva, acabo de hablar con ella, no es posible, o sea, esto no puede ser. Bueno, sí fue. Y esta ha sido la única experiencia que he tenido de esa forma, que al momento en el que su mamá murió y aprovechó que estaba yo leyendo las cartas a esta chica y que soy medium, vino a comunicarse con su hija. Yo fui la que corté la canalización y ya no la dejé hablar más, ¿no? Ni preguntar ni absolutamente nada. Pero ha sido la única. No se ha vuelto a repetir. No ha vuelto a pasar. Y normalmente siempre los canalizo después de 2 meses de haber partido de aquí. No antes. No antes, porque su energía están disipados y como que a veces no se dan cuenta o a veces no están trascendidos, no saben que están muertos, todavía están muy apegados a este terreno, están confundidos, es como hablar con un niño. No, por eso espero más o menos 2 meses. Cuestión que expliqué en el primer video. Bien, mi gente, este es el último video de 3, el tercero de 3, que pasa después de la muerte. Y después seguimos una existencia a lo que yo ya no podría en detalle explicarles. Sé que lo he pasado, pero se me ha olvidado. Tengo el velo del olvido, como todos nosotros. Pero hemos tenido sin fin de encarnaciones, como lo mencioné en el primer video. Encarnaciones, escuelas místicas, diferentes niveles de existencia a los que nos proyectamos y vamos. Y seguimos aprendiendo y seguimos evolucionando. Algunos requieren y quieren volver a encarnar y lo hacen. Y lo hacen si ellos lo desean. O se van a otros planos de existencia a seguir existiendo de diferente forma y a seguir teniendo otra clase, otro tipo de vidas. Pero de eso ya no les podría yo hablar con detalle,
porque pese a que los he experimentado, porque en algún momento he muerto y he vuelto a encarnar, puesto que estoy aquí, no me acuerdo. No me acuerdo. Les puedo hablar de lo que sé, pero no les puedo hablar de lo que ya no recuerdo. Que ese conocimiento se puede llegar a tener por medio de hipnosis. Y esta señora que fue una eminencia, es una eminencia, Gloria Cannon, escribió un sinfín de libros, desarrolló una técnica de hipnosis para meterse o adentrarse en el inconsciente de la persona y hacer esas regresiones a esos puntos de existencia. Pero en mi vida actual no tengo ese conocimiento, así que no les podría hablar de eso. Vale, mi gente, que tengan muy bonito día, noche, tarde, lo que sea que estén viviendo. Bye, bye.